Yo quiero hablar un poco lo que tal vez muchos sepan, y es cuál es el origen de la Pascua, pero después vamos a pasar a lo que hizo Jesucristo, y hoy quiero hablar particularmente de un agricultor africano cuya historia está narrada brevemente en la Biblia. No sé si alguno se imagina de quién voy a hablar, pero este hombre era un agricultor africano que tuvo un encuentro con Jesús. Pero primero quiero hablar y mencionar, para los que no saben, ¿qué es la Pascua? Cuando el pueblo judío estuvo durante 400 años esclavo en Egipto, ellos eran ciudadanos de segunda. Se burlaban de ellos. Ellos hacían los trabajos que no hacían los ciudadanos de primera. Tenían que pagar tributos de todo lo que trabajaban y estaban oprimidos por los egipcios. Hasta que llegó un día que dice que el clamor del pueblo de Dios subió hasta el cielo, y llegó un tiempo, porque siempre hay un tiempo que Dios tiene para su pueblo y para cada uno de nosotros. Tal vez estés orando por algo que todavía no sucedió, pero hay un tiempo en el cual Dios va a responder tu oración. Honramos a Dios con nuestra fe, con nuestra perseverancia en la fe, sabiendo que Dios es fiel y que podemos confiar en Él. Entonces llegó un momento en que Dios levanta un libertador que se llamó Moisés, y fue levantado con un carácter suficiente como para enfrentarse a quien era en ese momento el presidente de la primer potencia mundial y decirle: deja ir a mi pueblo. ¿Sí? Dios, vengo de parte de Dios y te vengo a decir que tenés que dejar ir a mi pueblo, a la tierra que Dios le prometió. Obviamente era a los ojos del faraón como si el último siervo del último país más chiquito de la tierra quisiera intimidarlo. Entonces el hombre se negó, y entonces luego vinieron plagas que fueron juicios de Dios. Esto tiene una aplicación con lo que va a suceder. Vinieron juicios de Dios, y cada vez que terminaba una de las plagas, otra vez se presentaba Moisés y le decía: deja ir a mi pueblo. Y el faraón se empecinaba en decir que no. Y cada vez eran peores los juicios. Y llegó un momento en que el faraón le dijo: va a morir el primogénito de cada casa de los egipcios. Va a morir el primogénito de cada animal también, de todo lo que ustedes tengan, si no nos dejan ir. Esa era la 10ª plaga. Y entonces Dios le da la orden a Moisés para que le avise a todo el pueblo de Dios que ellos tenían que preparar una cena. Era un acto ceremonioso y detallado, ¿sí? Por medio del cual ellos tenían que matar un cordero que tenía que ser perfecto, de 1 año de edad, sin mancha, sin ninguna fractura, sin ningún defecto. Eso tenían que ser sacrificado a Dios, y luego tenían que cocinarlo y comer una cena, la familia. Y dice que con la sangre de ese cordero ellos tenían que marcar sus casas, los postes y el dintel de su casa, con la sangre de ese cordero, porque esa noche iba a pasar un ángel e iba a matar a todos los primogénitos que vivan sobre la tierra de Egipto, donde estaba cautivo ese pueblo. Pero donde vieran la marca de la sangre, iban a pasar de allí. ¿Sí? Y eso significa Pascua, significa a mí no, o pasa de mí. ¿Sí? El juicio no cae sobre mí, porque está la sangre del cordero en mi casa. ¿Se entiende? Algunos conocen esto, pero por respeto a los que no lo conocen, está bueno que lo podamos recordar. Esto es la Pascua. Es algo que nació con el pueblo judío. Y entonces Dios le dio la orden al pueblo judío de que cada año ellos debían comer una Pascua.
O sea, celebrar la Pascua con una cena y hacer lo mismo para recordar aquella liberación tan importante. Ahora ustedes fíjense que Jesús muere y resucita el día en que los judíos estaban celebrando la Pascua. Eso no es casual. ¿Sí? Todos conocemos y hemos estado escuchando cosas referentes. Hoy, si los que estuvieron viendo televisión en estos días, te pasan las películas de Jesús, las nuevas y aquellas viejas, Ben-Hur, vos ves los actores, ¿viste? Pero tal vez recorremos la historia un poco a las apuradas. Perdón, hago un breve paréntesis. Le voy a pedir a las mujeres, que son tan colaboradoras generalmente, que tomen la costumbre de, cuando ellas se ubican para adorar al Señor, no pongan la cartera en el asiento de al lado, porque ahí están ocupando 2 asientos. Van a ocupar el de uno, ¿sí? Digo, no, se hace sin mala intención, pero de repente viene una familia y no encuentra 3 lugares juntos, entonces hay que ir separándose. Ocupen un solo lugar, gracias. Los que están en el fondo, hay algunos lugares libres, pueden sentarse. Bien, cerré paréntesis, quiero seguir. ¿Pueden imaginar ustedes la mañana siguiente? Escuchen, por favor, no se distraigan. La mañana siguiente en que en cada casa había un hijo muerto. Yo no sé si somos conscientes, o sea, ustedes vieron el dolor, de vez en cuando sucede la tragedia de padres a los cuales por alguna razón se les muere un hijo, lo cual es terrible, ¿verdad? Imagínense que esto sucedía en todas las casas de los egipcios. Era un clamor, eran gritos de angustia que se estaba propagado por todo Egipto. Era gente llorando y con un dolor desgarrador. Fue tan serio, tan terrible, que al faraón también se le murió su hijo mayor. Y el faraón lo fue a buscar a Moisés y le dijo: váyanse. Y así comenzó la liberación. Así de terrible fue el juicio, así de grande fue la salvación. Entonces, dice que todos conocemos la historia. A Jesús lo arrestan en Getsemaní, luego se desarrolla tal vez el juicio más famoso de la historia. Vamos a enjuiciar a un impostor o al Salvador del mundo, ¿sí? Entonces fue ante Caifás, que era el sumo sacerdote, después lo llevaron con Herodes, después volvió con el otro sacerdote, después se lo querían, nadie quería tomar la decisión, hasta que lo llevan con Poncio Pilato, que también no encontraba nada malo en él, ¿sí? Ese día Jesús estuvo en presencia de muchas personas lo vieron los sumos sacerdotes, lo vio Barrabás, lo vio Herodes, lo vio Poncio Pilato, la gente, los soldados romanos, todos lo miraron, todos estuvieron ahí con él. Pero yo me quiero detener en un encuentro tan significativo que él tuvo con un hombre, y yo les pido que abran sus Biblias en Marcos, en el capítulo 15. Dice Marcos capítulo 15, versículo 21, dice lo siguiente: a uno que pasaba por allí,
A ver, a uno que pasaba por allí, de vuelta del campo, un tal Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, lo obligaron a llevar la cruz. Quiero detenerme ahí. Algunos habrán visto la película, ¿sí? ¿Recuerdan la escena? Muy bien lograda por el director. Los que vieron La Pasión. Dice que era un hombre que pasaba por allí, ¿sí? Pasaba por allí. Seguramente había ido a Jerusalén a celebrar la Pascua. Probablemente haya sido judío. No lo sabemos, la Biblia no lo dice. Pero sí dice que era de Cirene, que era una ciudad de África. Y este hombre era un agricultor. O sea, era un agricultor africano que también era un ciudadano de segunda porque estaba bajo el dominio romano de esa región. Había mucha gente cuando Jesús estaba cargando su cruz. Y parece que en cierto momento del camino, desde el palacio hasta el Gólgota, donde él iba a ser crucificado, Jesús estaba muy herido por todos los azotes que había recibido. Tenía una corona de espinas clavada en su cabeza. Y muy probablemente los que entendemos algo de medicina sabemos que para ese momento de ese calvario que estaba viviendo, ya tendría fiebre por las infecciones que le hubieran provocado los azotes y las espinas clavadas. Seguramente tendría fiebre y dolores articulares, más todos los que tenía en la piel. Estar en esa situación te hace dificultoso estar parado. Cualquiera quisiera estar en una cama, pero él no solamente tenía que estar parado, sino caminando y cargando una cruz muy pesada. En determinado momento, Jesús cae bajo el peso de la cruz. Y los soldados romanos se dan cuenta que este hombre ya no podía seguir llevándola. Entonces, ven al muchacho Simón de Cirene, y lo obligan a cargar la cruz. Él no quería cargar la cruz, no era su asunto, no era su tema, no era un discípulo de Jesús. No era un discípulo de Jesús. Era alguien que ahí estaba, circunstancialmente presenciando esta situación. Hay un momento en que las circunstancias han provocado que este agricultor africano, que no era su discípulo, que no creía en él, queda cara a cara con Jesús. Y tal vez él fue el primer hombre que llevó la cruz de Cristo, como muchos seguidores hoy hemos decidido cargar con esa misma cruz. Y no hago referencia al sufrimiento, sino a la identificación con Cristo. Muchos cristianos hemos decidido seguir el resto de nuestra vida identificándonos con Cristo, entendiendo a Jesús y viviendo de acuerdo a como Cristo quiere. Este hombre de repente se encontró con el Señor. Tal vez a muchos de los que están aquí presentes, en un momento determinado de su vida, Cristo se les presentó. Ustedes no lo buscaban, Él se presentó. Ustedes pasaban por ahí, como dice el versículo, y se encuentran con Jesús. Y se encuentran con que tienen que cargar la cruz de Jesús y seguirlo desde atrás. Yo creo que todos somos Simón de Cirene. A veces me ha pasado de preguntarme ¿por qué la Biblia dice esto? La verdad es que no cambiaría mucho la historia si no estuviera este hombre aquí. Todos seguiríamos creyendo que Jesús murió y resucitó, pero en el medio nos encontramos con este hombre
que pasaba por ahí. Me encanta Simón de Cirene. Ahora, este hombre tuvo que caminar todo el trayecto hasta llegar al lugar donde lo crucificaban. Y ustedes traten de imaginar por un momento que son Simón de Cirene, ¿sí? Y vienen cargando una cruz y un hombre va delante suyo y ven lo que la gente le dice y ven tal vez alguna palabra que él dice y lo escuchás decir: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ves que la gente lo escupe y que le pegan con palos en la cabeza y él no se defiende. Algo diferente hay en este hombre. La sangre de él está en tu ropa, está en tus brazos. Sangre de ese hombre está en tu mismo cuerpo. Ahora, yo me imagino, porque la Biblia no lo dice y no lo cuenta, que este Simón de Cirene conoció a Jesús en las últimas horas de su vida y conoció a alguien totalmente diferente. Seguramente habrá sido cautivado por este hombre. Yo creo que tal vez Jesús le podría haber dicho a Simón de Cirene: Simón, no te limpies esa sangre. Yo creo que Jehová Dios se identifica con las personas que ama mucho porque saben que no son salvos, que van a perecer en sus pecados. Entonces Él mismo prepara a su Hijo como un cordero puro y sin mancha para entregarlo, para que cargue con los pecados del mundo y para que se lleve los pecados de todos los pecadores y para que esas personas no mueran y puedan decir: Pascua, a mí no. ¿Entienden? Todos podemos decir que nuestra Pascua es Cristo. O sea, la Pascua de los judíos era un cordero, pero nuestra Pascua es Cristo. Eso es la Pascua. Y así como Simón de Cirene tenía verdaderamente sangre de Jesús en su cuerpo, ¿sí? Todos los que tengan la marca de la sangre de Cristo somos salvos. Supongo que todos los que estamos aquí lo tenemos. Supongo que nadie de los que están aquí somos oidores de la palabra, sino hacedores. No somos teóricos de la fe, sino personas que la viven y que si tienen que sufrir por Cristo están dispuestos a hacerlo. Yo ya me decidí. Hace falta más que congregarse un domingo o tener una Biblia. Hace falta haber cruzado la línea para haberme convertido de lo que era a lo que Dios quiere que yo sea. Amén. Para no volver nunca más atrás. Esto es ser salvo. Haber nacido de nuevo y obedecer al Señor aunque me duela. Esto es. Dice la Escritura, quiero que leamos un pasaje que está en Lucas capítulo 23, que narra muy bien todo lo concerniente a la crucifixión del Señor. Para todos nuestros amigos y familiares que amamos mucho y que todavía no tienen la salvación de Jesús, y ellos relativizan el tema del juicio que vendrá, y creen que, bueno, Dios es bueno y me va a perdonar todo lo que yo hice, haríamos bien en decirle que sí va a haber un juicio, porque si no hubiera un juicio,
En vano vino Cristo. ¿Para qué vino Cristo y soportó todo lo que tuvo que soportar? O sea, va a haber un juicio y vamos a ser juzgados de acuerdo a la ley de Dios, no a la ley nuestra, no a nuestro parecer de que soy más o menos buena persona. La ley de Dios tiene demandas mucho más exigentes que las demandas de las leyes de los países o del inconsciente colectivo de la gente, que hace que la gran mayoría se considere muy buena persona. Entonces estaremos en falta el día del juicio. Necesitan a Cristo, necesitan a Cristo, necesitan a Cristo. Todas las personas. Dice Lucas capítulo 23, versículo 44. 23, versículo 44. Desde el mediodía, algunas Biblias dicen desde la hora sexta hasta la hora novena, que es desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó sumida en una gran oscuridad, pues el sol se ocultó y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos. Entonces Jesús exclamó con fuerza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. Eso es la muerte del Señor. El capítulo 24, versículo 24, dice: el primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro, llevando las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro, y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué había pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas se postraron sobre su rostro, pero ellos les dijeron: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. Bueno, esto es como hoy nos ministraba Karina en la alabanza, el acontecimiento más grande de la historia. Algunos lo niegan, algunos lo relativizan. Algunos muy escépticos han concluido en que ocurrió por motivos que yo podría explicar, pero que no tenemos el tiempo suficiente porque ameritaría que hagamos un estudio de esto. Pero la resurrección del Señor ha partido la historia en dos. Ha dividido a las personas en dos tipos de personas en toda la humanidad: los que creen y los que no creen. Nada más importa. No importa ninguna otra cosa. ¿Sí? Los que abrazan la fe y los que persisten en seguir sus propios caminos. Entonces, quiero ir concluyendo y vamos a participar de la cena del Señor. Así como de la más densa oscuridad que ocurrió al mediodía. O sea, cuando al mediodía, por más que esté nublado, algo de luz hay, ¿verdad? Pero dice que entre las 12 y las 3 de la tarde era todo oscuridad. Realmente los que presenciaron eso decían: algo pasa, algo sucede. Tal vez no entendían. Dice que el centurión romano, cuando Jesús murió, dijo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. El Señor declaró su deidad en cada momento en que Él actuó. Todo hablaba de que Él era el Hijo de Dios. Y digo, para nosotros, aun cuando tengamos que pasar en nuestras vidas, solo tener conversaciones con personas en problemas. Cuando alguien está en problemas, parece que todo es problema y se te acorta la vista. Nos ponemos miopes y solamente vemos cortito. Nada más
todo el problema que tenemos. Y hay personas que ni siquiera entran en miedo o hasta en pánico de lo que puede pasar. Pero así como Cristo resucitó de entre los muertos, ¿sí?, nosotros podemos esperar que aquel que levantó de los muertos a Jesús pueda resucitar lo que creemos que está muerto en nuestra vida. Y dice Romanos capítulo 8, versículo 11, no lo busquen, si quieren lo anotan los que escriben, que el mismo que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará nuestros cuerpos mortales. Así que los cristianos nunca nos vamos a morir. Nosotros viviremos para siempre. Jesucristo es el primogénito de los que resucitaron, el primero. Todos los que murieron en Cristo están con el Señor, pero los que mueren sin Cristo van a ir a un juicio. Entonces, el hecho de que exista esta tremenda obra de la resurrección también nos sirve para nuestra fe de nuestras cuestiones diarias. Saber que si Dios es soberano y es poderoso para hacer esto que hizo, puedas hacer mucho más abundantemente en mis asuntos personales. No le des lugar al miedo, no le des lugar a la duda ni a la incredulidad. Confía. Yo puedo estar mal, pero yo sé que el Señor escucha mi oración. Dios me bendice. Yo estoy seguro que mi Señor, cuando sea el momento justo, me va a dar lo que yo necesito y aún más de lo que yo me imagino. Tal vez ni me imagino cómo lo va a hacer, pero Dios lo puede hacer mucho más excelentemente de lo que yo estoy necesitando. Porque permanezco en Él, porque confío en Él, porque persisto en confiar en Dios. Me encanta aquella frase que dijo Job, que estaba en la peor situación. Él le dijo a sus amigos que venían a aconsejarlo y a opinar de su situación, él le dijo: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará. Ese hombre era tremendo. Tenemos que aprender de él. Amén. Dice la Biblia, tampoco me quiero detener allí, que el Señor, sabiendo que todo lo que leímos recién iba a suceder, Él tuvo una cena con sus discípulos, y aquello que conocemos como la última cena, Él dejó indicaciones, ¿sí? Dijo: hagan esto en memoria de mí, compartan una cena, compartan la cena que hoy conocemos como la cena del Señor, ¿sí? Compartan el pan, compartan el vino. Si no hay vino, podríamos hacer la cena del Señor con cualquier otra cosa, porque el significado es recordar lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Se entiende? Entonces, ahora vamos a celebrar con esta plena certidumbre de lo que Dios hizo, y demos gloria que Jesús vive. Demos gloria que porque Él vive, nosotros también viviremos. Demos gloria a Dios de que Él es soberano para atender cualquiera de mis asuntos. Somos de Él. Y yo doy gloria a Dios porque hoy me identifiqué mucho con este agricultor africano, porque un día Jesús vino a mi vida, yo no lo buscaba, y un día me encontré con Él, y como si algo superior me dijera: ahora seguilo. Y luego con el tiempo entendí que también yo llevaba su cruz y había sido tocado por su sangre. Me encanta la historia de Simón de Cirene. Cuando vaya al cielo lo voy a andar buscando a Simón. Quiero conocerlo. Decirle: qué bueno, contame cómo fue eso, contame los detalles, quiero saber. Eso debe haber sido tremendo, ese encuentro. Como hemos enseñado en más de una ocasión, pero es prudente recordarlo. Si alguno tuviera algo contra otro, si alguno todavía estuviera enojado contra otro, no está apto para participar de la cena del Señor.
Porque dice aquella famosa oración: perdona a los que nos ofenden, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofendieron. Perdona mis deudas, quiero decir, mis ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No se puede estar en el Espíritu de Dios y guardar rencor contra alguien. Seríamos homicidas, dice la Biblia. Entonces, primero estemos a cuenta con el Señor.